Bueno, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar patrocinado por Lantares. Os recuerdo un par de aspectos logísticos relacionados con el webinar. Normalmente lo que hacemos es que hacemos las preguntas al final de la presentación por parte del ponente. Las podéis hacer de dos formas. Podéis accionar el icono levantar mano en caso de que queráis plantear las preguntas vía micrófono. Y podéis también escribirlas donde pone preguntas en el panel de control de GoToWebinar. Podéis minimizar el panel de control de GoToWebinar en caso de que se mantenga abierto, simplemente accionando el botoncito de, bueno, hay una flechita que pone ocultar panel de control. Por último, las cámaras igualmente podéis estirarlas a conveniencia, es decir, cuando queráis ver más grande la presentación, pues podéis minimizarlas prácticamente hasta hacerlas desaparecer, y también podéis maximizarlas y dejarlas al tamaño que queráis. Es decir, si solo queréis ver la presentación, pues solo veis la presentación. Bueno, pues dicho esto, ya sabéis que hoy vamos a hablar de modelos de presupuestación para el retail. Tenemos con nosotros a Fabián. Hola Fabián, ¿qué tal? Ahí está, que me he equivocado de micrófono. Hola Fabián, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estás en Madrid, creo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces estás en Madrid. Bueno, pues Fabián, estamos viendo su presentación, te estamos escuchando, estamos viendo tu webcam, así que está todo en perfecto orden. Cuando quieras, puedes comenzar. Perfecto. Pues entonces, tal como habías dicho, vamos a ver los temas de los modelos de presupuestación en retail y un poco cómo es el enfoque de Lantares. Primero vamos a hacer una breve reseña de Lantares, ¿de acuerdo? Entonces, aquí convendría destacar que estamos 100% especializados en BI, solamente nos dedicamos a esto. Tenemos una excelencia tecnológica, tenemos el mejor software para llevarlo a cabo y estamos orientados a negocios. No solamente somos técnicos, sino que también tenemos conocimiento de cada uno de los sectores donde trabajamos con nuestros clientes y podemos aportar mayor valor añadido. Tenemos más de 50 consultores en más de 250 clientes, de ellos prácticamente todos están certificados, tenemos más de 150 certificaciones, somos centro de formación de IBM y pertenecemos al Centro de Excelencia de BI y Oficina de Calidad. Todo esto nos permite haber desarrollado una metodología propia, robusta y probada a lo largo de todos estos años y en los distintos sectores. Además, aplicamos las best practices, que son recomendaciones de fabricante, ¿vale? Y todo esto, junto con la experiencia, nos permite abordar los proyectos con una reducción del riesgo, cosa que es importante. Todo esto se reconoce en nuestra relación con IBM, que somos IBM Premier Business Partner, solamente algunas de las cosas. Somos Support Partner, es decir, que damos soporte directamente. Somos Presenter Education y tenemos distintos reconocimientos y premios, ¿vale? Entonces ahora vamos a pasar directamente a lo que sería la presupuestación. Vamos a ir centrando un poco desde lo más general y lo más obvio para ir acotando y luego vamos a ir pasando al detalle concreto. La presupuestación, su objetivo es básicamente determinar el resultado futuro que tendremos en la área concreta que vamos a presupuestar. Puede ser el global de la empresa, puede ser una parte concreta, ¿vale? Y ese resultado futuro pues puede ser o bien de este mismo año hasta el cierre, o al año siguiente, o a 2 años, 3 años, 5 años, etc. ¿Quién la hace? En realidad debería hacerla todos los departamentos de empresa, a distintos niveles, obviamente. En cuanto más abajo debería haber más detalle, y en cuanto más arriba debería haber menos detalle, pero con una visión más estratégica. Entonces, esta presupuestación la podría hacer la dirección,
el departamento financiero, el departamento comercial, pero así se podría hacer incluso de almacén o cualquier tipo de departamento de la empresa. Los formatos, es un poco lo que estaba comentando antes. Por lo general se va desde mayor a menor detalle, ¿vale? Hasta llegar a un resultado concreto, en una P&L corporativa. Y la presupuestación no solamente es el P&L, que vamos a ver ahora, sino que se pueden presupuestar distintas áreas de la empresa. Se pueden hacer presupuestaciones del balance, del cash flow, de inversiones, etc. Pero sin duda la gran estrella en la planificación es la P&L. Entonces, una breve descripción de lo que es la P&L. Básicamente es nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, que parte desde un formato más estándar, unos formatos oficiales que están diseñados para facilitar la interpretación de nuestros datos de nuestra empresa a terceros, accionistas, inspectores, auditores, etcétera. Aparte de las propias P&Ls que pueden circular a modo interno. Siempre hay una P&L homogeneizada, o por lo menos es lo que se intenta. Digo que es lo que se intenta porque las naturalezas diversas de las empresas hacen que incluso en el formato estándar hayan desarrollos particulares, según distintos sectores, por ejemplo la banca, la construcción, transportes, etc. Se suele partir de un transaccional, de los grupos 6 y 7, por lo menos aquí en España, y se suele representar desde un planteamiento más operacional a menos operacional. Es decir, voy a ver primero los resultados de explotación, luego veré financieros, extraordinarios, etc. En cuanto a los formatos, por una forma muy rápida, tendríamos lo que serían los formatos oficiales de las cuentas anuales y unos formatos más analíticos. Lo más normal es que vayamos directamente a un planteamiento analítico, si bien es verdad que alguna vez hemos hecho desarrollos tal cual se presentan en las cuentas anuales, con número de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo dicho, lo más normal es que vayamos a un planteamiento analítico porque es uno que es más adecuado y más intuitivo a la hora de ver los resultados y los distintos datos que se muestran. Además, en la presupuestación ya no estamos trabajando con formatos oficiales, sino que estamos trabajando con un formato nuestro ad hoc, hecho a medida. Entonces, de esta forma podemos centrarnos no solamente en un entorno analítico, sino que además, dependiendo de quién está haciendo la presupuestación, puedo centrarme únicamente en la parte que a mí me interesa. Es decir, mi departamento puede ser que no le interese o que su cometido no sea llegar al resultado después de impuestos, sino que a lo mejor es el departamento de producción y me interesa solamente hasta el EBITDA. O si no, si estoy en un entorno ya de dirección financiera, pues a lo mejor me interesa ver ya directamente el resultado antes de impuestos. Es decir, esta P&L analítica sobre la cual yo voy a hacer mi planificación podrá tener el detalle y el desarrollo que yo necesite por según qué departamento. Y además, si tengo una P&L corporativa con distintos departamentos jugando, podrá hacer una específica para cada departamento que confluya en una general de empresa ya corporativa. Ahora vamos a ver lo que sería un planteamiento del modelo de presupuestación. Como ya comentaba, lo normal es ir desde detalle a agregados. Entonces, se partirá de distintos elementos más detallados que se irán integrando en P&Ls un poco específicas para llegar hasta un P&L consolidado. La relación, obviamente, si el modelo es muy sencillo, se podría hacer en un único modelo y todo esto serían distintos cubos que van volcando de uno a otro, y si el modelo es más complejo, cada uno de estos ya no serían cubos, sino que serían modelos independientes relacionados entre ellos. ¿De acuerdo? Y además, estos modelos independientes, igualmente, si estoy en un planteamiento muy sencillo y solamente son cubos, dentro de un mismo modelo, los contribuidores o los que introducirían los datos sería un solo departamento, por ejemplo, reporting o dirección financiera.
Pero si el modelo es más complejo y son modelos independientes, puedo distribuir esta contribución a mi modelo de presupuestación. Es decir, que en cada modelo imputará los datos los distintos responsables de esa área. Entonces, en cuanto a las ventas, podría ser departamento comercial. En cuanto a los datos históricos y datos de atributos, serían sistemas. Ya para agregaciones de PNLs, dependiendo de cuál fuese su área, serían gerentes o serían franquiciados, para llegar finalmente a un PNL consolidado que sería completado por el departamento de reporting. Todo esto alimentándose unos de otros y siguiendo el flujo de información, como ya habíamos visto antes, desde más detalle, agregando hasta menor detalle. Esta agregación, ¿cómo se suele hacer? Pues se suele hacer tanto vía cálculo como por jerarquías. Es decir, para la presupuestación en áreas concretas suelo necesitar más detalle para llegar a distintos resultados que, según voy avanzando en la agregación de mi empresa, ese detalle va perdiendo interés. No me interesa saber que las ventas tienen 35 componentes para calcularlos, sino que a lo mejor aquí ya simplemente me interesa las ventas. Y a lo mejor aquí ya simplemente me interesará el resultado deducido de ventas-costes ya un neto, por ejemplo. Eso sería vía cálculo. Y además, vía jerarquía, lo mismo. Aquí puedo necesitar un detalle por local. Aquí a lo mejor ya no me interesa tanto por local, sino que iría por áreas y aquí ya iría por unidades de negocio. Entonces, digamos que tengo toda la información, pero en cada uno de los módulos, en cada uno de los modelos, tengo solamente la que necesito y la que yo defino como útil. Porque los distintos supervisores, pues a lo mejor este supervisor no podría hacer su presupuestación de ventas si no tiene todos los elementos, pero en cambio a este supervisor todos los elementos que esta persona necesita no le son útiles ni le son relevantes, es más, le puede distraer de su objetivo real que tiene que controlar. Entonces, aquí aparece otro tema que había citado antes. El tema de las versiones. ¿Qué son las versiones? Son distintos momentos temporales de mi presupuestación. ¿Vale? Entonces, no solamente podré tener el dato que voy a presupuestar del año actual, sino que podré tener distintos históricos que me sirvan como referente o como análisis. Y además, estas versiones pueden ser diferentes según cada departamento. ¿De acuerdo? Lo que habíamos visto antes de los distintos módulos de la presupuestación, pues a lo mejor el de ventas solamente interesa tener el año actual y el año siguiente, y a lo mejor el año anterior como referente. Pero si vamos avanzando hacia la corporativa, a lo mejor sí que necesito tener 2 o 3 años de referencia hacia atrás, el año actual, el año siguiente y distintos momentos a futuro. Aquí tendríamos lo que serían los años anteriores, como un referente analítico que me podrán ayudar, o bien simplemente como referente al dato que voy a introducir para la planificación, sino que además se puede utilizar como elemento de cálculo. ¿Vale? Habrá muchos elementos de mi presupuestación que podré calcular en función del año anterior, para por lo menos dar un dato y luego podré corregirlo. ¿Vale? Ahí estaría con lo que sería mi forecast, que básicamente sería sobre mi planificación del año anterior ir corrigiendo con los reales. ¿Vale? En este momento estaría en un escenario de rolling forecast, de ir incorporando de forma recurrente los meses reales según voy incurriendo en ellos, y eso me permitiría o bien corregir en los años siguientes, en los meses siguientes que me quedan por planificar para llegar al objetivo fijado, o bien mantener el objetivo y ir explicando las desviaciones. Pero lo que decía, no solamente es mi presupuestación de este año, sino que también puedo hacer el plan del año siguiente, ¿vale? Y ya en un entorno más agregado, esto a lo mejor para ventas no tendría mucho sentido, pero para una P&L corporativa sí, hacer un análisis ya a 3 años vista o a 5 años vista, ¿vale? En los cuales ya son visiones más estratégicas, e incluso puedo jugar con el estudio de escenarios, hacer simulaciones y hacer distintos planteamientos para ver dónde me podría llevar con distintos criterios.
Obviamente, lo que decía antes, todas estas versiones no estarán presentes en todos los modelos, sino que habrá que analizar en cuáles tiene sentido y en cuáles es útil, ¿vale? Porque si bien es mala la falta de información, a veces el exceso de información tampoco es bueno. Entonces ahora vamos a ver todo esto, cómo aplica a la presupuestación en retail. En retail, la particularidad que tengo es que integro básicamente dos negocios distintos, ¿vale? Que sería el de los locales propios y el de los locales franquiciados. Dentro de esto tenemos los puros, que serían los 100% propios y los 100% franquiciados, y los joint venture, que es porcentajes distintos de propiedad entre lo que sería la central o la matriz y los franquiciados. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco el detalle de lo que estábamos viendo antes, pero ahora nos vamos a centrar en esto. Estas las PNLs de propios y de franquiciados. ¿Por qué digo que son negocios distintos? Porque tienen distintos objetivos. Como tienen distintos objetivos, la presupuestación va a ser distinta. Por ejemplo, a la hora de fijar estos objetivos en los restaurantes propios, esto se suele determinar un bottom-up. Es decir, se hace desde abajo hacia arriba. Va desde los locales que hacen su presupuestación y la agregación de esta presupuestación da mi objetivo agregado total. Por lo general, con los franquiciados suele ser al revés, suele ser un top-down. Desde la matriz se fijan unos objetivos que se tienen que cumplir y entonces se determina el objetivo hacia abajo. Si bien todo esto es bastante flexible y puede haber de todo, puede haber modelos mixtos o puede haber simplemente esto que sea una sugerencia pero luego se deja libertad a los presupuestadores, o bien al revés, es totalmente cerrado e impuesto, se tiene que llegar a esa cifra sí o sí y la gente tendrá que ver cómo llega a ellos. Igualmente, otra particularidad es que a lo largo del año puede cambiar la propiedad. Es decir, un local que antes era propio lo puedo vender y convertirse en franquiciado y al revés, un franquiciado lo puedo rescatar y lo puedo hacer propio. ¿Vale? Aquí también influyen cuáles son las estrategias distintas que puede llevar a cabo a este respecto las empresas. ¿Vale? Entonces, ejemplos que hemos visto nosotros en proyectos, ¿vale? Sería, por ejemplo, una estrategia en la que esto se hace para apertura de mercados, o sea, es decir, si me interesa expandir mi negocio, pero no tengo infraestructura para abrir mercado en China, por ejemplo, puedo abrir franquicias allí y a partir de un determinado nivel decidir optar a la compra de ellas y hacerlas propias. U otra estrategia, la que sería un poco la de reflotar negocio. Si se ve alguna franquicia que está en dificultades y que está con riesgo de cerrar, lo que se hace es que se compra, ya con un mayor conocimiento de la casa se supone que se pone a flote ese negocio y una vez que está ya reflotado, pues estarían las dos opciones, o te lo quedas en tu cartera de locales propios o bien puedes volver a franquiciarlo. Toda esta característica, ¿qué es lo que nos supone? Que los modelos que diseñemos tienen que estar preparados para poder hacer este cambio en la propiedad. ¿De acuerdo? Y como decía, los niveles son distintos, por tanto, si voy a pasar de un franquiciado a propio, tendré que completar la información para que ese restaurante que antes era franquiciado ahora pueda presupuestarlo como propio y al revés. Entonces, un poco de explicación de lo que estaba diciendo antes. ¿Por qué son distintos? Porque en los locales propios la planificación va orientada a la explotación del negocio. Es decir, es mi negocio y yo quiero obtener un resultado, maximizarlo y controlo todos los inputs y todos los factores que influyen en este negocio. Por tanto, la presupuestación va a ser todo lo completa que yo necesite para llevar a cabo esta labor. Obviamente, si esta contribución va a ser distribuida y va por departamentos, lo lógico es que esta presupuestación lo realicen los propios gerentes de los distintos locales. Ese sería el mejor escenario
porque son los que tienen un conocimiento más directo del negocio y trabajan directamente con datos de campo. Es el que sabrá si me van a abrir un local de la competencia enfrente, si me van a afectar, si no me va a afectar, etc. Si esto, en vez de hacerlo los propios gerentes de los locales, se hace desde central, se podrá hacer, pero ya el ajuste va a ser menor, precisamente porque es más fácil que el propio gerente controle su local que desde central se controlen 500 locales. ¿Cuál sería el objeto o cuál es el negocio o lo que tengo que controlar de un local franquiciado? Pues primero mi orientación ya no es a la explotación completa, sino simplemente lo que me interesa es el cálculo de los fees cánones que estas franquicias deben dar a la casa matriz. La presupuestación, por tanto, es menos detallada, ya que a la central no le interesa todo. ¿De acuerdo? Necesita solamente lo que se refleja en estos fees, cánones, etcétera, y lo que necesite para llegar a una P&L corporativa agregada consistente. Además, según cuál sea el modelo de negocio, puede ser que estas franquicias no estén obligadas a facilitar toda la información. Por tanto, aunque la quiera, puede ser que no la tenga disponible. Entonces, podré jugar solamente con determinados ingredientes. Al darse esto, lo más probable es que esa presupuestación se realice directamente desde central, no ya a los gerentes. Esto implica que no tengo conocimiento directo del negocio y tendré que basarme para hacer mis estimaciones en la experiencia que tengo precisamente con mis locales propios, en el cual puedo obtener porcentajes, ratios, tendencias, históricos, estacionalidades, etc. Entonces, lo que estaba comentando antes, en el escenario de cambio de propiedad, ¿vale? Tengo que tenerlo contemplado y esto implica que tengo que tener definidos modelos de integración. Obviamente, si es de propio a franquiciado, lo tengo bastante fácil porque parto de toda la información a parte de la información. La parte más complicada es cuando tengo que replicar todos los datos de un franquiciado para un propio. Entonces aquí es un poco lo que habíamos visto antes. Tendré que basarme en ratios, evoluciones históricas, etcétera, para completar esta información. Pero lo importante de esto es que es un modelo que tenemos que tener previsto y que tenemos que tener diseñado para poder hacer esos cambios de propiedad a lo largo del año sin que impacte en la calidad de la información que voy a obtener. Ahora, todo este detalle entre propios y franquiciados va a fluir y se va a integrar en una P&L consolidada, en la que ya incorporo toda la información, pero ya con un nivel más agregado. Recordar que antes estábamos trabajando con mucho detalle de cálculo y con un detalle jerárquico mayor. Es decir, iré directamente por local o a lo mejor incluso por área de cada local. ¿De acuerdo? En cambio, ya según voy yendo hacia arriba, a lo mejor ya no me interesa tanto eso, sino que ya voy subiendo a zonas, áreas, unidades de negocio, etc. Se trata básicamente de dar en cada nivel de la presupuestación la información necesaria y la que va a dar mejor análisis. En esta P&L consolidada, aparte de todos los datos de mis P&Ls propios y franquiciados, ya completaré con lo que son los gastos generales, impuestos, etcétera, ¿vale? Fees que se pueden hacer desde central, reparto de gastos, etcétera, para llegar hasta una P&L consolidada global. Y una vez tengo todo esto, puedo plantear el análisis de distintos escenarios estratégicos a largo plazo. Lo que habíamos visto de hacerlo a 2 años vista, 5 años vista, escenarios con distintos criterios, etcétera. Ya es un planteamiento estratégico. Para representar un poco eso que estamos viendo, esto sería la estructura, más o menos, de lo que sería un P&L de locales propios, en lo cual tengo un detalle de mis ventas, tengo un detalle de mis ingresos, de compras, mano de obra, retracciones, amortizaciones, etcétera, hasta un margen de propios. En cambio, para franquiciados, vemos
que esto es bastante más reducido, ¿vale? Me interesará simplemente las ventas de cara a calcular mis ingresos, ¿de acuerdo? Por cánones y por distintos fees, y tengo menos ingredientes para llegar a un mismo margen, ¿de acuerdo? Margen de propios y margen de franquiciados. Todo esto se integrará con los conceptos propios de la P&L consolidada, lo que serían desde central. Ya unos gastos generales, de empleados, de viaje, de prestaciones, etcétera, con todo el detalle necesario, unos extraordinarios por ventas de locales, etcétera, unos operativos, aquí tendría ya un buy, cosa que aquí obviamente no tengo, y impuestos y un BDI, resultado después de impuestos. ¿Cómo se refleja esto en nuestro modelo? Pues tendría aquí una P&L de propios imputada por los gerentes, que volcaría ya una P&L de propios ya más agregado a nivel de central, ¿vale? Que integra en el P&L consolidado. En el franquiciado vemos que efectivamente es más sencillo, no hay esta imputación de gerentes, sino que directamente se hace desde central y que vuelca igualmente al consolidado para dar el resultado global de la empresa. Más o menos, ¿cómo sería el orden de magnitudes? Este modelo podría tener unos 14 cubos o unos 50 conceptos de P&L, muy detallado, con muchos cubos específicos para calcular los distintos apartados que necesito. Ya en la P&L de propios, a nivel de central, veo que mi nivel de detalle va bajando, tanto en el nivel de cubos como en los conceptos de P&L, ya voy a un nivel más agregado. En el de franquicias vemos que esto es más acusado, ¿de acuerdo? Ya tendré más o menos unos 5 cubos y unos 22 conceptos de P&L. Esto, obviamente, depende de cada modelo, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que yo aquí necesite para estimar n cubos, pero lo normal es que por lo menos la proporcionalidad entre el detalle de información sea parecida. Entonces ahora ya queda abierto el turno de preguntas por si queréis cualquier aclaración o hacer alguna pregunta en concreto. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Podéis levantar la mano y yo os abriré el micrófono. Es la mejor forma de interactuar con el ponente, es decir, la forma más directa. No se os ve la cámara, solo os oímos la voz. Y si no, también podéis trasladarnos las preguntas directamente escribiéndolas donde pone preguntas en el panel de control de GoToWebinar. Vamos a ver, Fabián, mientras se animan a hacernos alguna pregunta, coméntanos qué es lo más complicado a la hora de poner en marcha un proyecto de presupuestación en este sector. ¿Cuáles suelen ser, por tu experiencia, los asuntos más peliagudos, lo que más al final os lleva trabajo? Bueno, no se podría decir una cosa en concreto porque en realidad depende de cada empresa. Literalmente, como estaba diciendo al principio, si bien la P&L sobre la cual se va a planificar es un estándar, al final cada departamento y cada empresa tiene la suya propia porque trabajas a un nivel analítico. Pero generalmente lo que suele revestir un poco de complejidad extra sería este modelo de integración para pasar de propios a franquiciados y el modelo de franquiciados. Porque aquí no trabajo con toda la información. En el de propios yo tengo el conocimiento del negocio, sé cuáles son los ingredientes, las palancas y tengo claro un poco qué es lo que tengo que controlar. En el de franquiciados, dependiendo del nivel de detalle que yo necesite, habrá bastantes partes que tendré que estimar, como decía yo, partiendo de ratios, partiendo de tendencias, partiendo de series históricas. Pero esto es lo que digo, depende mucho de cada empresa y puede ser un planteamiento muy sencillo si necesitas todo detalle. Pero si necesitas mucho detalle tendrás que replicarlo de forma consistente y puede ser más trabajoso. Oye, ¿y los clientes que estáis teniendo ahora mismo, de dónde os suelen venir? Es decir, ¿son clientes que ya trabajan con vosotros?
son clientes que en un momento dado no tienen herramientas de presupuestación, son clientes que trabajan con Excel, son clientes que en un momento dado trabajan con otras herramientas de presupuestación que se les ha venido cortas. Es un poco, ya sé que habrá de todo, ¿no? Pero cuéntame un poquito así una media de procedencia tecnológica de los clientes que estás teniendo más ahora mismo. Hombre, efectivamente hay un poco de todo, ¿no? Entonces tenemos gente que ha venido a nosotros directamente por alguna exposición de algún caso de éxito, por ejemplo. Hay otros en los que estás trabajando en otra área, por ejemplo en reporting, y vas migrando hacia presupuestación, pero vamos, has mencionado el gran talón de Aquiles de toda la presupuestación que se hace en las empresas, que es el Excel. Efectivamente, muchas veces, o sea, la gente presupuesta por lo general en herramientas diseñadas para esto por desbordamiento. Cuando el Excel ya no da solución y ya necesitas una cosa, según va creciendo la empresa, ya necesitas una cosa más consistente y que te dé bastante más valor añadido. O sea, yo siempre digo que Excel es una gran hoja de cálculo, pero es una pésima herramienta de planificación. Sí, que supongo que la gente se tiene que concienciar en el momento en el que se ve sobrepasada, ¿no? No antes. Lo que decía antes, hay algunos que sí que lo tienen incorporado en su hoja de ruta, por decirlo de alguna forma, hacia el BI corporativo, entonces suelen empezar sobre todo con reporting y ya luego el siguiente paso lógico es ir a planificación o consolidación, etcétera. Pero sí, muchos te los encuentras por desbordamiento, cuando ya no pueden trabajar más con Excel o ya el Excel genera semejante caos operativo que no pueden seguir con ello. Y claro, estos son los más satisfactorios, entre comillas, porque son los que luego, cuando les ponen la solución, se les abren los ojos y dicen, ¿cómo podía hacer yo esto antes? Claro. Oye, ¿y quién suele ser el que toma la decisión de elegiros a vosotros como partners y lógicamente la herramienta, ¿no? La herramienta de Cognos? ¿Quién suele ser el que toma la decisión final realmente o el que más peso veis vosotros que tiene? ¿El financiero, el departamento de finanzas o el departamento de IT? ¿Esto está cambiando? ¿No termina de cambiar? Depende de la empresa, supongo también. En planificación concretamente hay un doble perfil. ¿Por qué? Porque es una herramienta que está claramente dirigida exclusivamente para departamentos de control de gestión, de reporting, etcétera. Es bastante independiente de departamentos técnicos. Obviamente tienes que diseñar todo el repositorio de datos, el data house, etcétera, etcétera. Pero luego de IT requiere poco mantenimiento y se gestiona bastante bien el departamento financiero solo. Entonces, realmente puedes venir por los dos lados. O bien que el departamento de reporting solicite al departamento técnico un análisis de soluciones y entraríamos por allí, o es directamente el propio departamento de reporting financiero que a través de algunos de los talleres que solemos hacer o alguna exposición y demás, es lo que te digo, se les abren los ojos y dicen quiero esto claramente. Y entonces ya viene después el departamento técnico. Pero vamos, si tuviese que vender un porcentaje es más liderado por lo que es el departamento de reporting. Bueno, recordaros que podéis hacer vuestras preguntas directamente por micrófono. En caso de que lo queráis, no tenéis más que levantar la mano accionando el botoncito que pone levantar mano y yo os abriré el micrófono para que podáis plantear a Fabián en directo las preguntas. Es lo más recomendable siempre. A ver, estoy teniendo por aquí alguna pregunta por escrito. A ver, me comentan, Fabián, un poco la curva de aprendizaje. ¿Es fácil aprender con la herramienta? ¿Qué experiencia tienes al respecto? Es muy fácil y muy intuitiva. ¿Por qué? Primero porque el interface con el que vas a trabajar es bastante parecido a Excel, por lo tanto, en un primer momento, si se quiere, se puede replicar el que había antes, aunque no solemos recomendarlos, ya solemos incorporar, solemos recomendar que no se dediquen simplemente a reproducir lo que tienen, sino a optimizarlo, porque muchas veces lo que tienes viene condicionado por lo que puedes hacer. En cambio, esta herramienta aporta mucho más valor que puedes explotar desde el principio. Entonces, en cuanto al aprendizaje,
Lo que decía, el interface es bastante parecido a Excel. De hecho, se pueden pegar datos, exportar datos con Excel, no hay ningún tipo de problema. Se puede importar datos de Excel si se quiere. Pero además tiene distintas ayudas, como que se pueden bloquear distintas zonas de la imputación de datos para que quede claramente guiado dónde tenéis que imputar y dónde no. Y además que tiene una gran ventaja, que todo lo que es la operativa del modelo no se puede tocar por el usuario. O sea, no es como un Excel, que lo vemos ahí muchas veces, que me han cambiado esta fórmula, entonces no me da lo mismo, no tengo datos coherentes, etcétera, sino que, digamos, la estructura es común, si bien se puede personalizar para distintas áreas y que cada cual contribuye a un sitio distinto y un cálculo distinto, pero el modelo en sí ya viene guiado de qué es lo que se tiene que imputar en cada lugar y todo lo demás. Y es muy intuitivo y muy sencillo. Oye, y estas herramientas, ¿cómo, digamos, cuál es el, cómo se cobran, digamos? ¿Qué se cobran? ¿Por usuarios que hayan de la herramienta, por usuarios de administración, por usuarios Hay una licencia obviamente de administrador, que es el que tiene que hacer las evoluciones del modelo, modificaciones del modelo, pero a partir de ahí ya son por usuario. Ok, a partir de ahí son por usuario. Muy bien, pues... según el rol puede haber distintas licencias, ¿de acuerdo? Pero vamos, ahí sería ver un poco. Pero en un planteamiento básico de contribuidores, etcétera, sería una licencia por usuario de cada persona que es responsable y que va a contribuir datos y luego aparte las de administrador. Bueno, vamos a ver, una última pregunta. Por tu experiencia, ¿cómo diríamos? El sector retail en España, que es lo que tú conoces más, lógicamente, no conocemos otros sectores en otros países, por así decirlo, ¿tenéis ahí un mercado en el sentido de que qué nivel, digamos, de automatización de estos presupuestos hay? Hay muchas empresas que todavía carecen de un sistema de presupuestación como el que estáis ofreciendo vosotros. Sí, sorprendentemente para el estado tecnológico que deberían tener las empresas, hay bastantes que o bien por desconocimiento o porque todavía puedo tirar con, no tienen implantado un sistema de planificación. Respondiendo también a la primera parte de tu pregunta, precisamente con la experiencia que tenemos en retail, lo que hemos llegado a desarrollar, por ejemplo, son soluciones verticales. ¿Qué es esto? Que es como ya no plantilla, pero sí un modelo estructurado que lo que hace es que la implantación en proyectos futuros es mucho más sencilla y mucho más rápida. Es decir, no hay que inventarlo desde el principio, sino que ya tienes una estructura definida y sobre eso lo vas adaptando y lo vas modificando en función de los requerimientos de cada cliente. O sea que ya tenéis las plantillas verticales hechas, ¿no? De tal forma que poner en marcha todo el proceso es mucho más fácil. Sí, o sea, no son exactamente plantillas, es más bien un modelo de negocio, pero sí. O sea, básicamente esto lo que se traduce es en una estructura clara desde el principio y menores tiempos de implantación. Muy bien, Fabián. Oye, pues muchísimas gracias por habernos explicado mucho mejor, ¿no?, cómo podemos afrontar los procesos de presupuestación en el retail. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes por habernos aguantado durante estos 3/4 de hora. Esperamos que veros en otros webinars. Recordar que Lantares tiene un canal en YouTube en el que va publicando todos los webinars que vamos haciendo con ellos. Es youtube.com/ o buscar directamente Lantares Training en YouTube y os saldrá el canal de YouTube que tiene Lantares. Estar atentos a tecnowebinars.com, donde podéis ver la agenda completa de webinars de Lantares. Y nada más, esperamos veros por aquí en una próxima ocasión. Un saludo y hasta la próxima a todos. Perfecto, gracias. Hasta luego.